¿Qué ha habido, muchachos? Oigan, ya 2025 se acabó, ya lo dejamos atrás. Espero que se la hayan pasado bien en sus respectivas celebraciones, en sus respectivas fiestas. Yo ya después de tanta posada, tanta Navidad, nuevo, tanto festejo, tener mi cumpleaños en diciembre, ya tengo varios kilos de más. Lo que necesito es un espacio para relajarme, para aclarar la cabeza. Pero quería aprovechar que todavía es enero para hacer esta recapitulación anual de todo lo que se vio en el 2025, de lo mejor, de lo peor. Y el año pasado recuerdo que se hicieron dos videos, uno sobre las mejores películas y otro de las mejores series, pero ahora dije, güey, ¿sabes qué? Mucho pedo, ¿por qué no solamente como lo juntamos y hacemos un solo video sobre las mejores películas y las mejores series, acompañado de algunas cositas separadas que vi a lo largo del año? Y de hecho, antes de que empiece el conteo, te diría que, ¿sabes qué? Ponle pausa a este video, vete a los comentarios y escribe qué película o qué serie tiene que estar a huevo en el video, sí o sí, algo que tú hayas dicho, güey, esto fue lo mejor que vi en el año, me encantó. Luego ya le das play y averigua si lo que pusiste realmente está en el video y si tienes un excelente gusto como yo, o si por otro lado eres de esos que siguen esperando el capítulo secreto de Stranger Things. Así que, sin más preámbulo, porque va a ser un video medio larguito, vamos a empezar con las mejores películas y las mejores series del 2025 y algunas cositas que vi por ahí. Peli número 10, No nos moverán. Se abre el paréntesis Mexa, mi película mexicana favorita del año. Una abogada retirada viviendo en Tlatelolco, una impecable Luisa Huertas, emprende un plan impulsado por la venganza de uno de los episodios más oscuros del México contemporáneo. El horror, la culpa, la venganza, la reivindicación, el aprender a dejar ir, temas que parecen acompañar al mexicano a lo largo de la historia. Pero eso sí, todo siempre aderezado por un picante humor negro. Siguiendo con el paréntesis Mexa, otra de las películas mexicanas que me gustaron muchísimo de este año es Autos, Moto y Rock and Roll, la historia de cómo se hizo Avándaro montado de una forma de mockumentary, de un documental, o sea, un documental falso, combinando ficción y footage real nunca antes visto del desmadre que fue Avándaro y su organización. De verdad, una sorpresota que no saben lo chingón que me la pasé viéndola en el cine. Junto también con la película de Amor y Guerra, así se llama la película. Es una película bastante original, bastante peculiar, no sabría si recomendársela a todos, pero a mí me gustó muchísimo. Es como una reversión de la historia de Maximiliano y Carlota, pero que también están un poco fusionados con elementos anacrónicos y folclóricos de México. Funciona muy chido, a mí me gustó bastante, pero les digo, yo podría entender que a mucha gente no le guste, pero aún así, recomendadísima película de Amor y Guerra. Por otro lado, México también estrenó este año su primer película de animación stop motion, Frankelda. Película también súper discutida, que se hizo muy viral por el relato, fue medio apadrinada por Guillermo del Toro. Yo, a pesar de que le puedo encontrar su valor histórico y cultural a Frankelda, creo que es un buen primer ejercicio de nuestra muy verde animación stop motion, pero que marca el primer paso. Entonces, bueno, Frankelda, ahí está. La neta, no quiero caer en ese cliché chauvinista y decir que por el simple hecho de ser mexicano es una película buena. Creo que Frankelda tiene muchos aciertos, también muchos otros defectos, pero güey, la verdad es que no te dejes llevar por las cosas que yo estoy diciendo. Yo estoy dando mi opinión y mis recomendaciones, ni tampoco te dejes llevar por la manera en la que la gente mama ciertas películas en internet, ni tampoco por la manera en la que mucha gente hatea esas mismas películas. Ve a verla y forma tu propia opinión, güey. Venga, ya estás grandecito, no mames. Pero yendo al otro lado de la tortilla, ahora hablando de series, hubo alguno que otro ejercicio bastante notable que la verdad es que sí creo que destacó por su creatividad, originalidad y hasta cierto punto lo experimental que se atrevió a hacer, como La Liberación, una serie hecha por Alejandra Márquez. Es una directora que a mí me gusta mucho, es la que dirige Las Niñas Bien, que de hecho ahora para su serie La Liberación regresa con la mayoría de su elenco base, y a pesar de que tuvo un buen traslado hacia la televisión, yo creo que definitivamente destaca mucho más en el cine. Pero bueno, a ver, la serie cumple, está bien, pero por otro lado sí me eché las otras dos series que básicamente fueron los éxitos comerciales más grandes del año en México. Me estoy refiriendo a Mentiras y Chespirito, series muy diferentes y que ninguna me gustó por motivos muy diferentes. Puedo fácilmente entender por qué estas bombas nostálgicas fueron un hitazo automáticamente, y a pesar de que les puedes reconocer muchísimas virtudes en el área de producción, porque la verdad es que se ven bastante bien, luego ya abres el taquito y te das cuenta de que puta, nada más tenían buena presentación, güey, pero la verdad es que no me gustaron mucho, lo siento. Pero la que sí me gustó muchísimo y la que yo considero la mejor serie de 2025 es Las Muertas de Luis Estrada, la adaptación del libro homónimo de Jorge Ibargüengoitia, que el propio Luis Estrada ha dicho que llevaba años, si no es que décadas, queriendo adaptarlo. No fue hasta que Netflix se lo concedió, y la verdad es que Luis Estrada yo considero que hizo un excelente trabajo, hizo una adaptación para mí perfecta de la obra. Yo hubiera entrado al puesto 10 de las mejores series si no hubiera sido por número 10, Superstar. En los 90s en España llega a la fama Tamara, una cantante digamos peculiar que fue reconocida muchas veces por su estilo raro de cantar, pero probablemente todavía lo fue más por ser el blanco favorito de la farándula española. Y ya sé, para este punto los biopics musicales ya me tienen un poquito hasta la madre, por no decir
decir un chingo, pero la verdad es que Superstar es muy diferente a las biopics comunes. En vez de encargarse de engrandecer y endiosar al personaje central como lo hacen todas, Superstar usa a un personaje de la vida real tan golpeado y amañado como lo fue Tamara para hablar del tóxico mundo del estrellato, del abuso de los medios y de la reivindicación de una figura que tiene de inusual lo mismo que de icónica. Original, carismática, graciosa y con puro rolón. Seguro en España ya había sido un hit hace muchísimos años, pero a mí nunca se me va a olvidar. Volviendo a las películas, peli número 9, Eddington. Uno de mis directores actuales favoritos, Ari Aster, regresa con una nueva pesadilla que tal vez sea la más real y terrorífica de todas: la situación política actual de los Estados Unidos. Ari Aster se aleja del terror que ha usado en sus increíbles pelis anteriores para darnos un retrato del Estados Unidos rancio, podrido y hambriento de poder, que hace de todo para ganar su propia batalla ideológica sin importar a quién se lleve de encuentro. Una sátira política y social que roza lo absurdo, cosa que alejó a mucha audiencia, y si me hubiera puesto a pensarlo, igual a mí también me hubiera desconectado si no hubiera encontrado cierta conexión entre el absurdo de la película con el surrealismo actual de la política gringa. Hablando de realidades horribles, serie número 9, Adolescence. Miniserie de solo 4 episodios que desde que salieron en Netflix la gente se volvió completamente loca por el hecho de que los 4 episodios de 1 hora cada uno estaban grabados en impresionantes planos secuencia, es decir, una sola toma sin cortes. Una sola toma de pirueta absoluta que lo único más impresionante que eso es la actuación del morrito protagonista. Adolescence no se enfoca en ser la historia de un crimen, no rodea a él si el sospechoso hizo el crimen, sino el por qué lo hizo. La serie es un relato de advertencia, un estudio de las nuevas masculinidades jóvenes y de los peligros a los que están constantemente expuestas en internet. Una serie difícil, pero que nos obliga a preguntarnos, cuando los niños hacen una atrocidad, ¿quiénes son los verdaderos culpables? Y hablando de traumas familiares, pero de una índole muy distinta, también una de las series que más me gustaron en el año es del creador de BoJack Horseman. Llegó la nueva Long Story Short, la historia de una familia, padre, madre y 3 hijos, pero que cada episodio abarca la historia desde 3 distintas épocas de su vida. De repente los ves niños y luego se conecta cuando son adolescentes, luego cuando son adultos jóvenes y luego cuando son ya un poco más grandes, tratando de diseccionar de dónde viene nuestro trauma, si heredamos la locura de nuestros padres, si estamos condenados a repetir los mismos errores y si somos capaces de encontrar el amor entre líneas. Una serie muy linda, pero la verdad es que no entró al top, pero que aprovecho para decir, por favor, vean BoJack Horseman. Peli número 8, It Was Just an Accident. Si me dieran un peso por cada película que vi este año sobre una persona de mediana edad, sobreviviente de la represión de su propio gobierno, dañado por la brutalidad, buscando la paz a través de la venganza con un plan que los pone en varias situaciones sorprendentemente graciosas, pues tendría 2 pesos. Que no es mucho, pero está cabrón que se parezcan tanto. Así como en México tuvimos No Nos Moverán, desde Irán llegó mi número 8, Solo Fue un Accidente. Una película que neta sorprende y da un poco de miedo ver el parecido que tiene México con Irán. No solamente en que tenemos cicatrices del autoritarismo y de la violencia del gobierno, no solamente en los paisajes, o sea, por favor, mira eso, güey, dime, por favor, si eso no parece una postal de México, sino también en los personajes que entre sus distintos mundos, contextos y vestuarios vuelven pasional y chusco lo que debería ser traumático y eventualmente doloroso. Y hablando de traumas, peli número 7, Weapons, probablemente la película más divertida del año. No mames, ver este pedo en salas fue una experiencia, mira, tremenda, maravillosa. Un blockbuster de verano perfecto, como bien lo comenté en su video que le hice. En un pueblo tranquilo, gringo por supuesto, todos los niños de un mismo salón de clase se levantaron de sus camas a las 2 de la mañana para salir corriendo de sus casas hacia la oscuridad y no volver jamás. Un conceptazo explorado desde el punto de vista de distintos personajes, una mezcla perfecta de terror, tensión, comedia, una diversión absoluta. Tía Gladys, te amo. Y el terror tuvo cosas destacables este año también, o sea, como Presence, una gran película de terror contada desde el punto de vista de un fantasma. Me gustó muchísimo, muy original, muy buena. O Good Boy, esta peli de terror contada desde el punto de vista ahora de un perrito. Un perrito que, escucha esto, güey, ya lo reconocieron y ganó un par de premios. O sea, sí hizo un gran trabajo, pero, güey, lo nominaron junto con el morro de 28 años después y este morrito perdió contra el perro, güey. O sea, por favor, güey, qué mal pedo. Pero bueno, hablando de 28 años después, una de las pelis favoritas de la gente en todo el año, toda la gente amó 28 años después, me la hypearon hasta morir. Fui a verla al cine y mira, la neta, hay cosas que sí me gustaron, hay muchas cosas que no, siento que fue un desmadre de tonos, como que no siento que haya encajado muy bien para mí, no siento que me haya gustado mucho. Luego ya varios meses después la volví a ver y ya me gustó un poquito más. Aún así, no considero que sea la gran obra que todo el mundo está diciendo que es, pero la verdad es que la entendí, me gustó, entiendo lo que quiere decir y entiendo lo que quiere ser, la respeto, me divirtió y ya, hasta ahí. Pero en la tele también hubo muchísimo terror este año, o sea, por ejemplo, también una de las más vistas fue Last of Us, parte 2, hablando como alguien que nunca
nunca jugó los videojuegos, yo también me estuve tratando de alejar completamente del spoiler para poder vivir la historia porque mucha gente me había dicho que era muy cabrona. Y a ver, tampoco descubre el hilo negro, pero bueno, está bien, está divertida. Y ahora en la segunda temporada, después de ese volantazo que pega en el segundo o tercer episodio, que si ya la viste sabes exactamente a qué me estoy refiriendo, yo creo que ya después de eso ya la serie da un buen bajonzote que la verdad, la neta, no justifica el tremendo hate que le estuvieron tirando a lo largo del año. Me queda claro que la mayoría de las críticas venía de las discrepancias que tenía la serie con el juego original, pero güey, pues es una adaptación, güey, las cosas están permitidas cambiar, no tiene que ser todo tal cual, pero bueno, de nuevo, yo no jugué el juego, entonces mi crítica está muy limitada, pero bueno, conforme a la serie, considero que está bien, punto. Y otra cosa de terror entre comillas, que hubo en el año, y di, puta madre, güey, me duele mucho decirlo, pero también probablemente lo peor que vi en la televisión este año, Stranger Things. Yo no soy ningún hater, a mí me gusta Stranger Things, me gustaba la primera temporada, la segunda yo creo que también estaba bien, pero yo creo que ya se ha dicho muchas veces, Stranger Things fue algo que nunca debió extenderse tanto, simplemente funcionaba como algo más conciso, como 1 o 2 temporadas, y esta quinta y temporada final fue la prueba definitiva de que esto ya no estaba funcionando. Toda la temporada es un desmadre estridente y de hecho, mientras la veía, había muchas partes en las que yo decía, güey, yo estoy seguro que ni el más fan de esta serie me podría decir qué chingados está pasando ahora. Una bola de planes repetitivos, de falta de urgencia, de falta de huevos. La verdad es que se transformó en una serie que solamente trataba de apelar a los fans y que al final básicamente se terminaron disparando al pie porque se concentraron tantísimo en querer darle gusto a los fans y hacer una historia tan segura que los mismos fans desarrollaron esta teoría a causa de que al final incluso para ellos se sintió bastante irrelevante y bastante pedorro, de que el final que pusieron en Netflix era todo una alucinación y que era falso y que luego iba a salir el verdadero final, y empezaron a analizar cuadro por cuadro de la serie para encontrar errores de continuidad que ellos justificaban como no, es que esto es parte de una realidad alterna y todo esto, puras mamadas que se inventaron, que la verdad es que para alguien que lleva muchísimos años no siendo fan, al chile sí fue muy gracioso ver cómo progresivamente los fans iban poco a poco aceptando que no iba a haber un final y que simplemente se trataba de una serie mal hecha, güey. La verdad es que graciosísimo. ¿Qué quieres que te diga, güey? Lo siento, a ti te tocó con Stranger Things, a mí me tocó con otra serie alguna vez. No pasa nada, güey, se llama crecer, no hay pedo. Pero ahora quiero pasar al Stranger Things bueno, porque cuando se anunció esta serie mucha gente empezó a decir justamente que iba a ser una copia barata de Stranger Things, que la verdad estaba ya bien forzado, que no tenía mucho caso, y terminó siendo una versión muy acertada de lo que Stranger Things alguna vez intentó ser en un principio, que es It, Welcome to Derry. Se vuelve a adueñar de este concepto también de Stranger Things, que también a la vez está también inspirado en algunos libros y películas de Stephen King. Chicos en bicicleta, un pueblo que parece Maine, resolviendo misterios sobrenaturales, enfrentándose a la madurez, toda la vez que se va desarrollando una conspiración militar y un problema que es claramente muy grande para estos morros. Una grata sorpresa fue esta serie, está muy buena, tiene muy buenos elementos de terror, tiene muy buenos personajes, incluso con un comentario social bastante acertado y bastante vigente a pesar de que se desarrolla en los 50s. Mucho terror, muchos payasos, mucho Stranger Things, pero hablando de Stranger Things, hablando de cosas más extrañas, el terror más extraño que vi en el año, serie número 8, Chair Company. Un terror diferente, el terror de pensar que todo el mundo está en tu contra y decides mover cielo, mar y tierra para dar con esa conspiración. Chair Company trata sobre un güey que después de sufrir una vergonzosísima caída de su silla durante una presentación en su trabajo, empieza a pensar que la compañía que fabrica las sillas es parte de una conspiración secreta que está complotando en su contra. Esta serie, te lo juro, me hizo llorar de la risa. Sin embargo, y esto es muy importante, no sabría si es una serie que se le puede recomendar a todo mundo. Es una comedia bastante específica, incómoda, absurda, estridente, de mal rollo, un experimento hermoso de parte de su protagonista Tim Robinson, que por cierto, Tim Robinson también hizo una película bastante chida este año, se llama Friendship, véanla. La historia de Tim Robinson siendo el mismo perfil de persona incómoda, estridente y rara, haciendo hasta lo imposible por ser el mejor amigo de su nuevo vecino, Paul Rudd. Serie número 7, Eternauta, serie argentina basada en una de las obras de la ciencia ficción más argentinas y protagonizada por el actor más argentino, Ricardo Darín. Una superproducción neta como nada que he visto antes en la televisión latinoamericana. Se trata de una pandemia, ¡no, pandemia!, que se descontrola en Argentina, donde solamente con tocar la nieve extraña que cae del cielo, ¡pum!, te mueres. La serie te agarra desde el primer momento y no te suelta. Tensión que solo aumenta y una historia que de nuevo quiero recalcar, hecha de manera impecable, como nunca se había visto en la tele de Latinoamérica, explora la humanidad de todos sus personajes y cómo el miedo nos separa como sociedad y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros seres queridos. Y perdón, la neta no quiero picar sus traumas, pero con esto quiero abrir levemente y bien concisamente el paréntesis pandémico, porque después de lo vivido no es raro que alguna serie o alguna película toque un poquito el tema de la pandemia que se vivió en el 2020-2021, pero lo
interesante es ver cómo usan ese recurso para el beneficio de su propia historia. Y este año vi dos cosas que usaron ese recurso de una manera bastante interesante. Por un lado tenemos The Pitt, también es otra serie que estuvo haciendo demasiado ruido en el 2025, fue muy aclamada, de hecho creo que recibió el Golden Globe a Mejor Serie Dramática, y fue también la que más se acercó a entrar a este top. La historia de los doctores de respuestas a emergencias en Pittsburgh, que a pesar de que las series de doctores a mí la verdad es que me dan muchísima guau porque son muy repetitivas, esta logra algo muy interesante, es como la fusión de ER, a la de emergencias, y 24, la de Jack Bauer, ¿te acuerdas? Porque resulta que una temporada de The Pitt de 15 episodios cuenta en tiempo real una sola jornada laboral de estos doctores, un solo día. Y vaya día, volviéndolo una serie perfecta para maratonear. Es una de esas series adictivas, que no se enfoca en los casos médicos, sino en los doctores que constantemente se están enfrentando a distintos debates morales y éticos, y que a pesar de que solamente quieren ayudar, constantemente se están topando con limitaciones, y algunos de estos doctores siguen experimentando traumas que tienen reminiscencia al campo de batalla que fue la sala de emergencias en la época de la pandemia del COVID-19. No quiero dar mucho detalle porque a pesar de que es una serie que no se puede spoilear tanto, el chiste es experimentarla, el chiste es vivirla y terminar la temporada diciendo, güey, todo esto que pasó fue solamente un día de su trabajo, o sea, increíble. Y por otro lado tenemos a Grand Theft Hamlet, un documental que salió a la mitad del año y que la verdad me encantó, porque cumple con esta peculiaridad de que es la primera película que, bueno, es un documental, pero bueno, es una película que está completamente realizada en el interior del videojuego Grand Theft Auto. Y me conmovió un chingo porque resulta que en plena época de la pandemia, cuando estábamos todos en cuarentena y no se podía hacer nada, mucha gente se empezó a refugiar o viendo películas o como estos güeyes que son reales y que en la vida real la cuarentena les estaba pegando muchísimo en su negocio de teatro, se refugiaban jugando Grand Theft Auto con sus compas. Hasta que tuvieron la gran idea de decir, oye güey, ¿y si hacemos una obra de teatro aquí en el videojuego como ejercicio simplemente de relajación y de hacer algo diferente? Y ahí es cuando empieza la gran y hermosa odisea de estos güeyes por adaptar Hamlet de Shakespeare adentro de Grand Theft Auto. Entonces todo el documental muestra el proceso de cómo se hizo, desde conseguir actores que eran otros usuarios alrededor del mundo que les interesara la idea, ver en qué partes del mundo de Grand Theft Auto se podrían presentar. Y claro, para sumarle al reto, estás en el mundo de Grand Theft Auto, donde todo mundo que está dentro del juego se acercan a ti con la clara intención de que te quieren disparar. Está bien sui generis ese pedo, pero la verdad es que me gustó muchísimo el documental. Y ahora sí, se cierra el paréntesis pandémico. Pueden respirar. Y hablando de documentales, hay dos que quise traer aquí al video para mencionarlo. Uno es Good Neighbor, un buen vecino. Es un documental realizado por puro footage que es conseguido de parte de los bodycams de la policía de Estados Unidos, quienes se enfrentan a las recurrentes quejas de una vecina viviendo en un vecindario afroamericano. La neta es un documental bien chingón y bien devastador. Es un poquito duro de ver, pero creo que vale muchísimo la pena porque también te ayuda a pintar un poquito el panorama de las injusticias impulsadas por el racismo en Estados Unidos, que todavía siguen bastante vigentes y siguen siendo muy recurrentes. Es esas historias reales, porque recuerden que esto es un documental, que te hacen decir de que, güey, qué pedo con la gente, cómo es posible. Lo mismo que sentí con Thoughts and Prayers, un documental bizarrísimo también, que habla sobre cómo los gringos hacen de todo para fortalecer sus escuelas en caso de que haya un incidente de, incidentalmente hubo una balacera. Me gustó mucho el documental porque es un poco gracioso, la verdad, las medidas y las justificaciones tan ridículas a las cuales los gringos estarían dispuestos a llegar con tal de mantener su pinche derecho a portar armas. Es que es neta alucinante. Un documental hecho para que lo termines y digas de que pinches gringos. Y bueno, a ver, ya pasando a la etapa pinches gringos. Peli número 6, Marty Supreme. La historia de Timothée Chalamet intentando ser el mejor jugador de ping pong del mundo. Una película que derrocha personalidad, un personaje complejo, narcisista, tranza, mentiroso, aprovechado, machista, pero con un exceso de carisma que solo el Timmy podría darle. Seguramente viéndola te va a dar un rush de adrenalina provocado por sus constantes malas decisiones y sus inevitables consecuencias. El Timmy seguro se lleva su Oscar este año, y los güeyes que les encanta malinterpretar personajes tóxicos del cine acaban de agregar un nuevo póster a su pared. La peor persona que conoces tomará a Marty Mauser como un nuevo ícono de la perseverancia gringa, a pesar de que la peli es justo lo que critica. Peli número 5, Sentimental Value, la película más sensible y humana que vi en el año. Renate Reinsve, espero pronunciarlo bien, es una actriz con problemas de inseguridad, mientras que su padre, el papá Skarsgård, en una de sus mejores actuaciones, es un famoso director de cine, a pesar de que como padre ha sido cuestionable. Ha estado ausente la mayoría de la vida de Renate y de su hermana, una ausencia justificada por el arte, e irónicamente es el arte mismo lo que usa Skarsgård como herramienta para volver a la vida de sus hijas, ofreciéndole un papel protagónico a Renate para su nueva película. Sentimental Value es una película hermosa que no
no grita lo que quiere decir, lo susurra, lo pinta en cada una de sus imágenes. Joaquín Trier dirige esta película con muchísimo encanto, no solamente nosotros con nuestros padres, sino probablemente los de nuestros mismos padres. Y cómo en momentos cuando no hay palabras o maneras de expresarnos, el arte es a veces lo único que tenemos para poder decir lo que las palabras no bastan a abarcar. Se dice mucho que siempre la mejor actuación del año es cuando alguien llora y grita o hace algún personaje estrambótico, pero Sentimental Value juega sus cartas con mucha elegancia. Las actuaciones son sutiles, silenciosas, delicadas, pero acompañan cada uno de los diálogos con un peso emocional que se siente no solo natural, sino vivido. Palabras y emociones que muchas veces no se alcanzan a expresar correctamente, pero son las miradas y justamente las palabras precisamente que no se dicen lo que hacen de estas actuaciones de lo mejor y de lo más bonito que vi en el año. Abriendo el paréntesis de la animación, también hubo bastantes cosas que estuvieron interesantes. Hay algunas que no quise ver porque me dieron hueva, pero sí vi algunas que sí fueron bastante destacables. Por ejemplo, la que tuvo un dominio total de la audiencia y de la crítica este año, las K-Pop Demon Hunters. Este año tuvieron un éxito total y la verdad es que le respeto bastante la película, a pesar de que, oh sorpresa, el señor mexicano de 30 años no fue fan de una animación de una banda de K-Pop que pelea contra demonios. Es que te digo, güey, la neta no me gusta mucho el K-Pop, lo siento, pero el día que hagan un corrido tumbado Demon Hunters, a la premier me lanzo, tenlo por seguro. Luego también hubo un regreso de los Looney Tunes, que la neta fue muy refrescante verlos en una animación tradicional en 2D, y también hubo una reimaginación de Batman, ahora azteca, y la neta, güey, al chile no sé qué pensar de ello. También empecé a ver Spelling Friends, que todavía no la termino, pero me está gustando mucho, pero definitivamente la mejor producción animada del 2025, lo tengo clarísimo, es la serie número 6, Common Side Effects. Una animación cruda que trata sobre el descubrimiento de un hongo mágico capaz de curar cualquier enfermedad, desde un resfriado hasta algo crónico. Pero claro, un descubrimiento de esta magnitud atrae la codicia de múltiples jugadores, no solamente de quienes quieren darle un uso justo, bueno, lo que ellos definen como justo, no solamente quienes quieren hacerle competencia, sino el mayor jugador en discordia es la industria farmacéutica, quien ante tal descubrimiento no saben si es mejor apropiarse del producto o eliminarlo para evitar la bancarrota de toda una industria. Una serie breve, concisa, pero muy bien contada, que habla sobre un problema que no solamente atraviesa Estados Unidos, sino a muchísimos otros países. En una época en la que muchos presumen tener bienestar sanitario, esta serie pone en la mesa la pregunta si ese bienestar total es un destino al cual realmente nos conviene llegar. Este año también muchos ricos buena ondita aparentemente queriendo salvar el mundo, pero pues que resultan ser al menos cuestionables, como Bugonia de Yorgos Lanthimos, que tampoco entró al top, pero la neta me gustó bastante, donde el conspiranoico Todd de Breaking Bad está convencidísimo de que la CEO de una empresa multinacional, interpretado por Emma Stone, es realmente un alien encubierto con la misión de querer eliminar a la humanidad. No es la mejor del Yorgos ni por equivocación, pero aún así está muy chida, yo sí la recomendaría. Y también tuvimos la nueva de White Lotus en Tailandia. Uy papá, gente rica aparentando ser feliz, pero que por dentro están sufriendo y siendo miserables por una semana entera en un lugar de ensueño. Mi platillo favorito, güey. La neta, esta temporada estuvo chida, sí me reí, fue una muy buena comedia, pero no tan buena comedia como la serie número 5, The Studio. Nuestro eterno adolescente favorito, Seth Rogen, nos da su proyecto más ambicioso hasta la fecha. El estudio trata sobre las desventuras del mismo Seth Rogen, fungiendo como líder de un super estudio de Hollywood, convirtiendo al trabajo de sus sueños en su peor pesadilla. La mejor comedia del año la encuentras en esta serie, capaz de diseccionar y analizar de la manera más divertida posible los problemas actuales de la alta industria hollywoodense. Desde tener que darle gusto a todos los creativos, hasta el negocio multimillonario que hay detrás de cada una de las decisiones, Seth Rogen hace malabares para sacar todo a flote mientras pone en disputa su amor al cine, que se enfrenta día a día ante problemas que parecen intentar convencerle de que el cine ha muerto, y lo de ahora es el contenido. Detrás de cada película o detrás de cada serie hay decisiones no solamente creativas sino corporativas, y detrás de esas decisiones hay personas que se juegan el cuello balanceándose entre la gloria eterna hecha para la historia cinematográfica o el estreno bochornoso del fin de semana. The Studio, además de una historia llena de estrés y situaciones vergonzosas, es una celebración hecha por y para los amantes del cine. Gracias Seth Rogen y, como no, gracias Al Saperstein. Y mientras The Studio nos dio el análisis más sesudo que pueda haber de la industria de Hollywood, ¿qué es lo que estuvo haciendo Hollywood este año? Conforme a los estrenos más escandalosos del año, yo quería destacar los siguientes. Número 1, Misión Imposible, a la cual también le hicimos su video, en donde analizo cómo Tom Cruise le podría patear el culo a la inteligencia artificial, y todo lo que hace con Misión Imposible es un manifiesto en defensa de la creatividad y de la artesanía humana ante los tiempos que corren amenazados por la inteligencia artificial. Si lo quieren ver, se los dejo aquí arriba. También se estrenó una película de mi superhéroe favorito, Superman, y salió la cuarta versión de Los Cuatro Fantásticos. Por Dios, ya dejen morir estos cabrones, por favor. Y también una de las peores películas de todo el año, seguramente viene de una de mis franquicias favoritas de toda la vida, Jurassic Park, o bueno, Jurassic World. La nueva es terrible, viejo, ¿qué quieres que te diga? Y también desafiando lo que alguna vez fue una buena película, llega el remake de live action
action de Cómo entrenar a tu dragón. ¿Qué te podría decir que es mala? Pues güey, es difícil de responder porque es una calca de la primera película que ya dije que es buena. Simplemente por alguna razón decidieron hacerlo con live action, que es Hollywood una vez más diciendo que una película no es lo suficientemente competente a menos de que sea live action, minimizando completamente la animación y todo el trabajo que hay detrás. No sé, güey, ver esta película se sintió un poco como sucio. Me pareció barato, me pareció simplón, me pareció feo, güey. Todo me dejó un muy mal sabor de boca, güey. No la vean. Pero en un mundo de remakes, de reboots, de decisiones corporativas hollywoodenses que tratan de hacer el mínimo riesgo posible, siempre se van a agradecer las bocanadas de aire fresco y de originalidad, como la serie número 4, The Rehearsal, temporada 2. Preguntaría cómo empezar a hablar de The Rehearsal y de Nathan Fielder, pero afortunadamente ya le hice un video a profundidad al señor y no quiero ser repetitivo. Lo único que puedo decir es que si de por sí la vara ya estaba muy alta, Fielder siempre será capaz de superarse, usando la comedia como arma para deshebrar las extrañezas de su cabeza y de retar nuestra concepción de lo real. Y justo cuando pensabas que había una posibilidad de que todo esto fuera montado, te enfrentas al final. Uno de los finales más asombrosos que combinan la ficción y la realidad que he visto en la televisión. Así es, señores, así es como se ve un genio hoy en día. Vean The Rehearsal, vean las cosas de Nathan Fielder y vean mi video también. Y así como The Rehearsal y todo lo de Nathan Fielder se siente un poco, no sé qué palabra usar, extraterrestre, como que es algo fuera de este mundo que te hace sentir que nunca habías visto o nunca habías sentido esto, como si le descubrieras una cara nueva al mundo. Y justamente eso sentí con mi película número 4. Peli número 4, Sirat. De España, Oliver Lache dirige la experiencia sensorial del año. Un padre busca a su hija en los confines del mundo, adentrándose a la comunidad de raves de música electrónica en los desiertos de Marruecos, uniéndose a un grupo de ravers que va moviéndose entre fiestas secretas en medio de mares de arena. Una película extrañísima, hipnótica. Es muy difícil ponerla en palabras sin rozar el spoiler. Hace que el corazón te vaya a 1000 km/h, volviéndose una montaña rusa que nos muestra de manera abstracta lo hecho mierda que está el mundo. Y que no importa qué tanto intentes escapar de él, el horror de la existencia te sigue persiguiendo y estate seguro que eventualmente te va a encontrar. Curiosamente busqué una entrevista con el director y entre más hablaba de la película este güey, como que más en desacuerdo estaba yo con su visión. Y dije, no güey, ¿sabes qué? Cállate, quité las entrevistas, ya no quise investigar, preferí quedarme solamente con mi lectura. Entonces por favor, ve Sirat. Sirat no tiene respuestas, más bien tiene preguntas, así que cuando la veas, medítela, digérela lo mejor que puedas, pero porfa vela y con el volumen más alto que puedas. Vela a ver en el cine, güey, por favor. Y ahora sí, entrando a la recta final, yupi, qué emoción, vamos a hablar acerca de las 3 mejores series y de las 3 mejores películas del 2025, empezando con el número 3 de las series, Pluribus. De parte del creador de mi serie favorita de todos los tiempos, Better Call Saul, sí, mejor incluso que Breaking Bad, llega este nuevo sci-fi con Rhea Seehorn, descubrimiento estrella también de Better Call Saul, donde hace a la maravillosa Carol, la última mujer miserable del mundo que carga con la misión de eliminar la felicidad hegemónica de la Tierra. Pluribus es probablemente la serie más compleja del año, que a pesar de que algunos la han criticado de lenta, yo estoy completamente en desacuerdo. Hay que tener huevos, experiencia y un total control creativo para poder darle todo el tiempo necesario a tu historia y a tus personajes, para desmenuzar su psicología, la manera en la que funciona el mundo y el mismo mensaje que la serie quiere decir. Un constante mindfuck tras mindfuck que te hace cuestionarte qué tanto control tienes sobre tus pensamientos y sobre tus deseos, sobre la necesidad humana de sentir compañía o lo real o falsa que puede ser la felicidad que tenemos o que queremos tener. Que de hecho lo platico más a detalle en su propio video por si lo quiere pasar a ver, pero de verdad que su atención súper minuciosa al detalle de sus personajes, de su diseño de producción, de su fotografía, de sus guiones, de su actuación, de su complejidad, hacen de Pluribus el ejemplo perfecto de cómo la línea entre el cine y la televisión cada vez se vuelve más borrosa. Pluribus ya se convirtió en la serie más vista de la historia de Apple TV, quien produce. Contrario a otra serie que aunque no fue la más vista de Apple TV, también quiero aprovechar para hablar de ella porque es mi número 2 del 2025. Serie número 2, Severance, temporada 2. Después de esa increíble temporada 1 estrenada en el 2022, güey, no mames, y dejarnos con el grito en la boca con ese finalazo, en su temporada 2 regresa expandiendo el mundo de la enigmática empresa Lumon y de ese horrible procedimiento que nos hizo a todos decir, güey, ¿chance? Ese sí me lo haría, conocido como separación o severance, separando tu conciencia entre dos personalidades, una que solo vive y conoce el interior de tu oficina y se la pasa trabajando, y otra diseñada solamente para estar fuera de tu área de trabajo, cada lado ignorando completamente la vida del otro. Un concepto escalofriante si te pones a pensarlo detenidamente, pero se lleva a cabo con una comedia impecable y una intriga que solamente va en aumento y no para de subir en esta temporada, ya que este año no solamente explaya la mitología de su empresa, sino también la de sus temáticas, la profundidad de sus personajes, desdibujando la línea de lo moralmente correcto, la alienación del trabajo, la tristeza, la libertad, el amor. Severance es el mejor episodio de Black Mirror hecho una serie entera, que por cierto también le hice video, te la dejo aquí arriba, entrando junto con Pluribus al Olimpo del sci-fi televisivo porque como el mejor sci-fi, utiliza los recursos de la ciencia ficción como excusa y como herramienta para
hablar de la humanidad que tenemos o que hemos perdido. Y por cierto, si pensabas que el final de la primera temporada fue icónico y extremadamente difícil de superar, a la segunda, sorpresivamente, agárrate porque la neta sí lo hace. No como la peli de War of the Worlds, güey, que, güey, esta adaptación está hecha todo como desde la perspectiva de cámaras de computadora, con Ice Cube, grabada durante la pandemia. Güey, la peor película que vi en el año, fácil. Pero bueno, no quería que se acabara el video sin antes mencionarlo. Eso sí, si quieres unas buenas risas, mira, no falla. Peli número 3. One Battle After Another. Año de celebración para tus amigos cinéfilos mamadores favoritos, porque este año hubo peli nueva de Paul Thomas Anderson. Perdón, yo sé que no soy el más original, yo sé que esta película está en la lista de absolutamente todo mundo, pero es que, güey, mira esa secuencia de persecución en la carretera, esa Chase Infinity huyendo, ese DiCaprio gritando porque se le olvidó una contraseña, ese Sean Penn peinándose con sus babas, cabrón. La perfilla disparando embarazada, ese Benicio del Toro bailando con los policías o ayudando a los migrantes, mira esos skaters corriendo de techo en techo. Por Dios, difícil no agradecer a este güey cuando ves estas imágenes en el cine. Una locura también teniendo en cuenta que aunque me haya gustado mucho la peli, no entra probablemente ni en el top 3 de Paul Thomas Anderson, que son estas por cierto. Aún así, One Battle After Another plasma de manera divertida como intensa, al igual que Eddington, una radiografía de Estados Unidos contemporáneo, desde las posturas absurdas, las extremistas, las humanas y cómo a pesar del paso de los años y de la evolución de las generaciones, este pulso, estas vencidas ideológicas gringas, será un pinche pleito de nunca acabar. Puro batallar, puro disfrute. Peli número 2, La hermanastra fea. Qué maravilla que llegue el terror tan alto. Película de Dinamarca que nos cuenta su versión de la Cenicienta, pero desde la perspectiva de, ¿adivinaste? La hermanastra más fea. Un body horror con elementos anacrónicos que te van a obligar a cerrar los ojos en muchísimas escenas, demostrando nuevamente que no hay mayor horror que una mujer mutilándose para cumplir con los estándares de belleza que la sociedad le impone. Una película sencilla y de un tema del cual se ha hablado muchas veces, pero es justamente todos estos elementos combinados que me hicieron decir, güey, neta, qué película más original, qué divertido, se siente vigente, se siente fresca. No creí que me fuera a gustar tanto, pero pues mira, número 2. Y ahora sí, el puesto 1 de la televisión. La mejor serie que viene el año, Andor, temporada 2. Escribí un video entero que aún no ve la luz porque es una chinga la edición, pero eventualmente espero sacarlo. La serie de Andor es una singularidad que me parece, sin exagerar, un milagro de que exista. En una época en la que el nombre de Star Wars ya no tiene el mismo peso que antes, que ya se siente desgastado, que hasta se podría decir que está oxidado, a alguien se le ocurrió una historia que al principio podría sonar irrelevante y sin mayor potencial. Una serie que desarrolla la historia de Cassian Andor, uno de los personajes de Rogue One, que ya de por sí es una película spin-off de Star Wars y no es de las más famosas ni nada. Pero lo que Tony Gilroy entregó ante todo pronóstico con Andor fue una historia madura y cruda sobre opresión y revolución. Aquí se cambia la aventura, los Jedi, la fuerza y otros elementos de fantasía para traer una historia que toca con mucha delicadeza los efectos que tiene el autoritarismo, no solamente en los pueblos que controla con brutalidad, sino en las mismas personas que son parte de la maquinaria y que muchas veces llegan a ser víctimas del mismo sistema. Una obra inspirada en las grandes revoluciones de la historia y en algunos capítulos oscuros que pueden verse hasta en la historia contemporánea de Latinoamérica. Andor no es una historia de Star Wars, es un thriller político con espías y excelente drama empaquetado en un envoltorio de Star Wars. Es tan grande, completa y madura que hace quedar a la película original de Star Wars como algo obsoleto, porque plantea que una revolución para tirar a un imperio no es logro de un par de héroes, es el esfuerzo colectivo de miles de personas que estuvieron dispuestos a sacrificar todo, su vida, su familia, su moral, todo para lograr un nuevo amanecer, a pesar de que son conscientes de que nunca llegarán a verlo. Andor llegó a su final con esta segunda temporada y debo decir que hay capítulos que superan lo que creí que sería posible ver en una serie con el sello de Star Wars, que te estremecen hasta lo más profundo, que duele, que se siente real, una locura que esto exista. Así que no le tengas miedo al nombre de Star Wars, de verdad que solo es una excusa para justificar la existencia de la serie. No tienes que ver ninguna película, ninguna serie antecesora para ver y entender Andor. Un sello de la calidad y para mí parte de una de las mejores series que he visto en mi vida. Y ahora sí, de todo lo que vi, mi película favorita del 2025, la número 1, la que se lleva su premio, su canasta de quesos patrocinada por Quesos y Cosas, su cuponera y 200 pesos de descuento en cualquier Holiday Inn del país, la mejor película del 2025 es Sinners. Reconozco que tengo debilidad ante varios elementos narrativos y creo que eso también se plasma en mis videos. Me encanta cuando se usan elementos sobrenaturales como un recurso para hacer una lectura sociopolítica. Agrégale eso a una diversión absoluta, hermosa fotografía y una banda sonora que hace que se te derrita la cabeza y tienes Pecadores, Sinners. La sorpresa más grande que vi en el cine este año.
año. Tener la experiencia de ver Sinners en una pantalla IMAX neta fue de las veces que sientes que estás flotando en el asiento, que dices, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, güey? ¿Cómo es real? Es más, hasta te confieso que se me pudo haber escapado una lagrimita en esa escena del baile en la cabaña. Y ya viste la peli y ya sabes a cuál me refiero. Una película que se atreve a dar un volantazo a la mitad de la historia y cambia el rumbo de la peli a una dirección que jamás me hubiera esperado y que cuando lo descubrí no podía dejar de sonreír. Para mí, Sinners fue lo mejor que lo he pasado en el cine este año y creo que de alguna manera define un poco la experiencia de todo lo recorrido y visto del 2025. Una película que se atreve a criticar el sistema en el que se ha vivido durante el último siglo. Pero aún más importante, plasma en imágenes ese punto de éxtasis onírico al que entramos cuando experimentamos el arte que más nos emociona, probando nuevamente que el arte no es solo un recurso de expresión, a veces para muchos es la única manera en la que podamos comunicarnos cuando las palabras nos faltan, cuando no son suficientes, en la que podemos compartir un sentimiento que trasciende más allá del idioma que hablemos, del lugar donde venimos o la edad que tengamos. El panorama del mundo parece que siempre está empeorando y justo cuando pensamos que estamos viendo el mero horror a la cara, la realidad siempre encuentra superarse. Y siento que a veces nos cuesta muchísimo encontrar la manera en expresar o desahogar toda esa impotencia. Tal vez podamos hacer algo o tal vez no, pero por mientras trata de ver o leer una historia nueva. Quiero creer que eso nos ayuda a entender un poquito mejor a la gente, al mundo y sobre todo a nosotros mismos. Porque a veces cuando el mundo está en fuego, solo queda bailar entre las llamas y encontrar refugio entre el arte que experimentamos y compartimos, tanto con seres queridos como con desconocidos. Así que gracias 2025 por tan buen año de pelis y de historias nuevas. Y recuerda, aunque el mundo se está acabando, nunca dejen de encontrar empatía por los demás. Así que si llegaste hasta aquí, dime cuáles fueron tus pelis favoritas que aparecieron aquí o que no aparecieron aquí, debieron haber estado. Feliz año, que la hayas pasado bien. Bienvenido 2026 y ahí muere. Muchas gracias. Sobres.